Buenos días, como siempre es un gusto poder saludarlos, sobre todo hoy en esta última conferencia de prensa del año 2022, última de mi gestión como presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, por lo cual me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarles. En el año tuvimos, me parece que 2 presenciales. Al principio pues nos jugó mal la cuestión del COVID, del Omicron. Posteriormente, bueno, nunca nos ha dejado el tema del COVID. Y hoy, que parecía que nos alejábamos un poco, y sobre todo en este fin de ejercicio, me da mucho gusto poder platicar con ustedes, estrecharles la mano y despedirme como presidente nacional del IMEF. Antes de iniciar con el protocolo oficial, quisiera comentarles y expresarles que el IMEF reconoce la participación y es solidario con los representantes de los medios de comunicación en su quehacer profesional. El IMEF siempre ha apoyado y seguirá respetando la libertad de prensa. Reciban un reconocimiento y apoyo del IMEF. Quiero, antes de iniciar con el boletín de prensa, presentar al ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional electo para 2023, y de quien quiero leerle su semblanza. El ingeniero José Domingo Figueroa Palacios es ingeniero civil con maestría en planeación por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es socio director de AFH Consultores y Asociados SC, firma dedicada a la planeación de infraestructura y análisis de inversiones. Desde hace más de 25 años, brinda asesoría financiera en proyectos de asociaciones público-privadas. Ha dirigido y participado en estudios financieros de proyectos de infraestructura en los sectores de energía, autopistas, portuario, turístico y de telecomunicaciones, además de un gran número de empresas y marcas valuadas. Con más de 18 años como asociado del IMEF, José Domingo Figueroa ha ocupado diversos cargos. En 2021-22, este año, fue presidente del comité editorial, con una destacada participación del cual siempre agradeceré su apoyo en este consejo directivo. En el año 2020 fue asesor de la presidencia. En los años 2018 y 2019 fue presidente del comité editorial. En 2017, presidente de Relaciones Institucionales Profesionales. En el año 2016, presidente del IMEF del Grupo Ciudad de México. En 2015, consejero expresidente del Consejo Técnico. En 2013 y 2014, presidente del Consejo Técnico. En 2012, presidente del Consejo Técnico. En 2009 y 2011, vicepresidente de apoyo al Consejo Técnico. Como ustedes podrán ver, la experiencia tanto profesional del ingeniero José Domingo Figueroa como al interior del IMEF es amplia, vasta, lo cual nos augura a nuestro instituto al menos un año 2023 lleno de éxito. El ingeniero José Domingo Figueroa Palacios cuenta con la certificación profesional en finanzas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, IMCP-IMEF, y la especialidad en evaluación de negocios por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, institución en la que desarrolló y coordinó la especialidad de evaluación de negocios y es integrante del Comité Certificador en Peritos en Evaluación de Negocios. Entre otras actividades, José Domingo, por más de 25 años, ha sido profesor de finanzas a nivel posgrado en la UNAM y ha impartido cursos y conferencias sobre temas relacionados con la creación de valor y evaluación de empresas, sobre las que ha publicado artículos en revistas y periódicos especializados en finanzas. El ingeniero José Domingo Figueroa, a partir del 1 de enero de 2023, asume la presidencia nacional del IMEF. Bienvenido, José Domingo, muchas felicidades y mucho éxito. Sabemos al interior del instituto que estaremos más que bien representados y dirigidos a través de tu liderazgo. Enhorabuena. Muchas gracias, Elisa. Bueno, quiero agradecerles a todos. El 2023 va a ser un año muy complejo, de muchos retos, y la verdad es que es una gran responsabilidad estar en el IMEF
liderando el INMEF en el año 2023, pero también con mucho entusiasmo para seguir siendo un líder de opinión como ha sido en todos estos años el INMEF. Y finalmente no me resta más que poder agradecerles la presencia de todos ustedes en todas las conferencias que por muchos años el INMEF ha estado con ustedes, y va a ser un gusto poder continuar con ustedes en el año 2023. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahora pasaré a dar lectura al boletín de prensa correspondiente al mes de diciembre. Mensajes principales. En la última encuesta del año se anticipa un crecimiento del PIB para 2022 de 3.0%, que resulta mejor al 2.5% de la encuesta de noviembre y un poco mejor del 2.6% con el que comenzó el año, lo que en buena medida se explica por el restablecimiento de la movilidad y la recuperación de varios sectores que todavía venían rezagados, por lo que habrá que tomar esta mejoría con la debida reserva, ya que la producción apenas regresó a sus niveles prepandemia en el tercer trimestre de 2022, muy rezagada respecto a lo observado en otros países. El panorama económico hacia adelante luce altamente incierto en el contexto internacional y nacional, como lo atestigua la elevada volatilidad observada en los mercados financieros internacionales, las tensiones geopolíticas y los niveles inflacionarios que no ceden. Mientras que en el país existen situaciones como el ambiente de inseguridad, la falta de inversión y de respeto al Estado de Derecho, entre otros. Entre los factores económicos más relevantes para el 2023, destaca la conducción de la política monetaria por parte de los bancos centrales más grandes del mundo, que a pesar de su mensaje sobre la necesidad de mantener una política suficientemente restrictiva para consolidar la baja en la inflación, los mercados financieros no han asimilado así y continúan con expectativas poco realistas sobre un cambio en la dirección de las tasas de interés durante el año por iniciar. Las recientes decisiones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo parecen dejar claro que en el 2023 no habrá un cambio a la baja y está por verse si la inflación efectivamente descenderá al ritmo que se desea. La desaceleración prevista para la economía de Estados Unidos conlleva el riesgo de convertirse en una recesión y podría frenar el ritmo de nuestro comercio externo, que hasta el momento ha sido uno de los motores encendidos en la reactivación de nuestra economía. En el entorno doméstico, una preocupación constante es la relacionada con las decisiones políticas que enturbien el ambiente de negocios, como fue la aprobación en el Congreso de diversas medidas que modifican la regulación electoral, el llamado Plan B, o recientemente el cabotaje aéreo en el país, lo que complica considerablemente la operación de empresas mexicanas, perdiendo la oportunidad de obtener beneficios para los consumidores nacionales si se negociara de forma simétrica con otros países. Perspectivas. Dado que el 2022 está terminando, hay que comenzar a enfocarse en las perspectivas para el 2023, que luce nuevamente complicado. Si bien el pronóstico para el crecimiento del PIB mejoró de forma marginal, de 1.1% en la encuesta en noviembre a 1.2% en la actual, sigue representando una fuerte desaceleración respecto al estimado de 2022. Para la inflación del 2023 se anticipa un descenso importante respecto al cierre previsto para el 2022. Sin embargo, la inflación general en un nivel de 5.1% continúa todavía muy elevada respecto al aumento oficial del 3.0%. Y como lo refiere el propio Banco de México en su última decisión de política monetaria, el balance de riesgos para la inflación sigue con un sesgo al alza. Habrá que observar cómo comienza la inflación en los primeros meses del año, especialmente si se perciben efectos derivados del incremento de 20% a los salarios mínimos. Para la tasa de interés de referencia de la política monetaria al cierre de 2023, nuestra encuesta anticipa un nivel de 10.0%, lo que representaría una baja respecto al cierre de 10.50% del 2022.
Hay que notar, sin embargo, que esta encuesta se levantó antes de conocerse la última decisión de política monetaria del Banco de México, que dejó ver con gran claridad que todavía faltaría un aumento más al principio del año y que el inicio de un ciclo de baja en la tasa de interés no se contempla bajo las condiciones previstas. Es probable que en la siguiente entrega de nuestra encuesta, ya en enero, veamos mayores niveles esperados en la tasa de interés de referencia. La creación de empleo, conforme al incremento en los asegurados en el IMSS, apunta a un buen resultado en 2022, de 735,000 empleos. Pero para el 2023 se prevé una desaceleración sensible a 418,000, lo que va muy en línea con el menor ritmo esperado en la actividad económica. El escenario económico del 2023 está sujeto a varios factores de riesgo, entre los que destacan: 1. Una mayor persistencia de la inflación que obliga a los bancos centrales a continuar presionando con una postura monetaria más restrictiva. 2. Un agravamiento del conflicto bélico en Ucrania que intensifique repercusiones económicas en el suministro de materias primas y presiones de precios. 3. La promoción por parte de Estados Unidos del panel de controversia en el marco del TEMEC para resolver el reclamo sobre la política energética del país. 4. La volatilidad exacerbada en los mercados financieros internacionales. 5. Un deterioro en las finanzas públicas como consecuencia de la sobreestimación del crecimiento económico y de los ingresos públicos presupuestados. El resumen de los resultados de la encuesta mensual de las expectativas tanto de cierre del año 2022 como del 2023 lo tienen ustedes como parte del boletín que les hemos entregado. Hasta aquí el boletín y estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, por tu lectura del boletín y la bienvenida a mi querido José Mundo Figueroa. A continuación pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Gloria, ¿tenemos algún orden? Perdón. Yo voy leyendo aquí. Empezaremos con Nadia Luna de La Política Online. Nadia. Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo algunas preguntas. Empiezo por un tema más cercano, que fue el pronóstico del INEGI que hace sobre noviembre, y parece que hay un estancamiento al menos, ¿no? De 0.1% a la baja. Ya son señales de una desaceleración que se ha estado hablando desde hace unos meses, ¿no? Que va a venir una desaceleración a final de año, previo a lo que iba a venir en 2023. ¿Se puede entender así o cómo, qué pasó o qué habría pasado en noviembre, si coincide, ¿no? Justamente con esta estimación de INEGI? Y eso va un poco también de la mano de qué opinan. Hoy López Obrador se volvió a mostrar muy optimista sobre las proyecciones de crecimiento. Bueno, ya no son tan optimistas respecto a los ajustes que han hecho la mayoría de los encuestados sobre un crecimiento de 3% para este año, pero dice para 2023 y 2024 podemos seguir creciendo. Dice, ¿por qué no? ¿No? Y se ríe un poco de los pronósticos, ¿no? Entonces, entiendo que se habla mucho de lo que va a pasar en Estados Unidos, la propia FED ha bajado también sus pronósticos para 2023. Obviamente eso va a generar a México, pero ¿hay realmente algún riesgo al alza que sí pudiera llevarnos a algún crecimiento? Y por último, ¿qué está pasando en términos de nearshoring? Este tema que está olvidado, pero también en cuanto a la distribución en el país. Esta administración llegó con un objetivo de desarrollar el sur. ¿Qué ha sucedido en ese sentido? ¿Ha habido algún indicio de que se pueda desarrollar, de que puedan llegar nuevas inversiones al sur? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Nadia. Mira, con respecto a la primera pregunta de la desaceleración de 2023, con respecto a lo que el INEGI mencionó, yo veo que la mayoría de los analistas e instituciones como el INEGI, Banco de México, en nuestra encuesta lo puedes ver, todos hablan de una desaceleración para 2023.
En nuestro boletín hablamos un cierre del año 2022 de 3.0% estimado y para el siguiente año 1.2, más o menos lo que establece el INEGI. Por ahí están la mayoría de los analistas económicos. Sí representa una desaceleración. El ambiente para el año 2023 no se percibe, se percibe débil y mucho más débil que 2022. 3% contra 1.2 o 1%, pues es un tercio, ¿no? Ya te imaginarás el nivel de desaceleración que vamos a tener. Y así lo opinan la mayoría, o sea que sí coincidimos con el INEGI y con las demás organizaciones que están alrededor de un punto porcentual para el crecimiento del 2023, se percibe mucho más débil que 2022. Con respecto a los pronósticos que hace el gobierno de 3%, no olvidemos que el programa económico que presenta el gobierno habla de 3, 4%, 3%. Y fueron cuestionados durante la presentación, incluso la aprobación, si era algo real el 3%, y así fue aprobado. Nosotros creemos que van contracorriente. 3%, la estimación de un 3%, pues está muy alejada de la gran mayoría de los organismos y analistas económicos hacia el 1%. Nos hubiera gustado algo mucho más realista que un 3%, porque eso conlleva con cuidado, porque en buena medida se debe, digamos que al repunte que venía rezagado después de la pandemia en algunos sectores, se reactivó la movilidad, eso permitió que la gente, algunos hogares que conservaron trabajo, ingresos y que no habían podido gastar durante la época de pandemia, pues salieron a gastar lo que habían ahorrado. Es, digamos que una demanda reprimida que de alguna forma se canalizó, sobre todo hacia el tercer trimestre del año. Pero estamos viendo estas señales de desaceleración que ya advertía Alejandro, principalmente en el entorno global. Para Estados Unidos, que es el principal motor que ahorita nos ha estado ayudando a nosotros, a la economía mexicana, a crecer, pues se anticipa que viene una desaceleración importante. Ya se está acabando, digamos, el impacto del estímulo que dio el gobierno a sus hogares en el 2021 y que durante, pues desde entonces hasta acá, ha estado ayudando al consumo de los hogares y al movimiento de la actividad económica, pues ya se está quedando, se está diluyendo, digamos, ¿no? Y ese es quizá el principal factor que nos hace pensar que en México también se va a desacelerar la economía. Respecto a los riesgos al alza, mira, hemos comentado aquí que para México hoy día hay una gran oportunidad, porque en el mundo, si algo quedó claro, es que se tienen que reconstruir estas cadenas de suministro, especialmente para Estados Unidos, que sigue siendo la economía más potente del mundo. Y necesitan hacerlo de una forma regional, porque si no lo hacen así, los costos se les irían al cielo, los precios también, y el bienestar de sus consumidores sufriría enormemente. Entonces tienen que apoyar en sus socios más cercanos, como México, y es ahí en donde está hoy día la oportunidad. De repente ven ustedes noticias por ahí de que hay inversiones fluyendo al país buscando justamente participar en esta oportunidad del nearshoring. Estamos comentando hace ratito que, por ponerlo de forma a lo mejor muy coloquial, es como si las empresas extranjeras estuvieran metiendo el dedito pulgar en el agua de la alberca para ver si se avientan, ¿no? Depende de cómo esté la temperatura del agua. Así estamos empezando a ver algunas empresas que buscan dónde posicionarse, porque esa oportunidad va a durar 10 años, no es nada más de este año. El problema es que el agua no está muy tibia, que digamos, porque ahí lo que se necesita para detonar todas esas inversiones al potencial que pueden tener es una política pues bien orientada, especialmente en ciertos temas como el energético. Hoy día las empresas que están buscando ubicarse en el país pues no ven el abasto de energía como una limitante, pero en 2-3 años, dado que no estamos invirtiendo al ritmo que debiéramos, especialmente en el tipo de energías que requieren estas empresas, sí se puede convertir en una limitante. Mientras más nos tardemos, pues mayor va a ser el problema en 2-3 años. Entonces, ¿qué se requeriría y cuál sería el riesgo de alza? Que entendiéramos este tema y empezáramos a revisar de forma correcta nuestra política energética, sobre todo, no solo evitando el panel que podría llamar Estados Unidos, que es uno de los riesgos, sino abriendo oportunidades de participación a las fuerzas productivas, no solo de México, sino del mundo,
que le podrían cambiar, creo yo, la cara al crecimiento. Y por último, en este tema del desarrollo del sur, pues miren, hay una parte del sur que está creciendo de forma importante y es Yucatán, y no es precisamente por algún tipo de decisión obra pública. Ahí algo que está pasando es que hay un entorno de seguridad, seguridad física y seguridad para las inversiones, y de forma natural se genera la actividad económica, ¿no? En la región sureste, pues sí vemos crecimiento en las cifras, por ejemplo, en Tabasco, que es básicamente la construcción de la refinería. Pero es como pedirle prestado al tío rico de la familia para, pues mientras gastar en 2, 3 años, te puedes dar un buen nivel de vida, pero cuando después esa deuda, ese dinero tiene que convertirse en producción y no estás produciendo algo que sea muy rentable o valioso, pues es cuando vienen los problemas. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con este tema del desarrollo del sur-sureste, que puede ser un tema muy transitorio, temporal. El tema, lo que habría que estar buscando es generar oportunidades, abrir oportunidades para que sea la inversión privada. Miren, la inversión pública es importante, pero la privada es la más relevante para el país. Y eso es, creo yo, lo que nos está faltando, dar las condiciones para que esa inversión privada fluya solita. O sea, no necesitas grandes promociones, necesitas asegurarle a los inversionistas que van a tener los frutos de su inversión, y la inversión viene sola en donde haya actividades que sean productivas y rentables. Yo creo que ahí es donde hay mucho por hacer. Perdón, me extendí a lo mejor un poquitito. Gracias. Creo que no es necesario con el micrófono, muchas gracias. Continuación, Miguel Ramírez, de Impuesto. Adelante, Miguel. Gracias, buen día. En esa parte de las decisiones políticas en un año preelectoral como es el 2023, ¿qué tanto pesará? ¿Eso estará mermando esa caída de 2/3 que prevén ahorita? Y el empleo también, perdón. El empleo que también se reduce drásticamente para el año entrante. Eso es por toda la agenda laboral que se incluye en lo de las pensiones, aumento de vacaciones, aumento de salario mínimo de 20. Gracias. Miguel, perdón, la primera parte de tu pregunta, ¿me la puedo repetir? La parte de 2023 como año preelectoral dice que se va a desacelerar los procesos de crecimiento. Eso es en gran medida por esas decisiones políticas que se están tomando aparte del Estado internacional. Yo creo que el principal factor es el entorno internacional más que lo que nos depara los siguientes años en cuestión de años preelectoral. Bueno, en el siguiente año hay 2 elecciones muy importantes en nuestro país y será preelectoral para el 2024, el año más importante. Pero desde mi punto de vista, el factor más importante de esta desaceleración es una desaceleración y posible recesión en economías del primer mundo. La economía norteamericana también trae una desaceleración muy importante estimada, y es un aspecto muy importante que puede influir en la economía mexicana. Más allá de temas preelectorales, e incluso los temas de empleo, creo que el tema principal viene del ambiente global, de una desaceleración global más que de un aspecto preelectoral que tengamos el siguiente año. Por supuesto, el ambiente influye mucho. Si algo que nos pudiera preocupar es que si a pesar de esa desaceleración es contaminado con decisiones de gobierno o faltas o creación de incertidumbre, que digamos el ataque a instituciones como lo es el INE, ese ambiente sí viene a contaminar y puede perjudicar. Pero el aspecto más importante de una disminución de un 3 a alrededor de 1% crecimiento, desde mi punto de vista, viene más bien por un ambiente de desaceleración internacional. Sí, de acuerdo. Ahorita lo que estamos viendo en los pronósticos, digamos que es el entorno que percibimos los economistas conocido. Ya sabemos que es un año político y que se están tomando cierto tipo de decisiones. Lo que supone el escenario es que pues eso se mantiene. Si nos llevamos alguna sorpresa, entonces ahí es donde habría que ajustar el escenario. Por lo pronto, la disminución del crecimiento viene principalmente por el tema internacional, como bien comenta Alejandro. En el tema del empleo,
Bien, yo creo que aquí, y contestando a tu pregunta, muchas gracias Miguel, la reducción en el empleo que estamos viendo en el pronóstico es básicamente explicada por la menor actividad económica. Siempre van de la mano, ¿no? Creación de empleo y actividad económica. Habría que pensar más adelante, sobre todo en este tipo de políticas que influyen sobre el mercado laboral, si están permitiendo generar más oportunidades o están convirtiéndose en un obstáculo. Y yo sé que son medidas que son muy controversiales, o sea, suena bien, ¿no? El que tú pongas en la ley que pues, los trabajadores tengan más vacaciones, suena bien. El problema es qué tanto le complica eso el funcionamiento a los negocios y a las empresas. Y hay que recordar, las empresas en México, cuando la gente habla de las empresas, nos imaginamos a las grandototototas, ¿no? Las que pues, tienen miles de empleados. La mayoría de las empresas son pequeñas en el país. Y son empresas que ponen empresarios pequeños. O sea, a lo mejor es la señora que está tratando de ver cómo saca a sus hijos adelante y pone una fondita. O sea, de esos son muchos los negocios que hay en el país. ¿Les estás facilitando o les estás complicando el crear ese tipo de negocios? Porque el problema es que si lo estás complicando, pues estás complicando también la creación de empleos. Temas como el del salario mínimo, ¿no? Suena bien, pero si tú te pones a pensar que le estás complicando la entrada al mercado laboral a los jóvenes que no tienen todavía ninguna capacidad adquirida y las empresas, pues si tienen que pagar más por sueldos, pues van a pedir pues, gente que tenga algo de experiencia. Entonces los jóvenes que no la tienen les estás complicando la entrada al mercado laboral. Decimos los economistas que ese tipo de decisiones que hacen más rígidos los mercados impiden el buen funcionamiento de la economía y la generación de prosperidad. Por cierto, ustedes veo que muy pocos traen libretitas. Ya nadie usa libretitas de taquigrafía. Ya ni existen. Ah, mira, ahí sí hay una ¿es de taquigrafía? No. ¿Por qué ya no existen las libretas de taquigrafía? Pregúntenle a la papelería. Están de mala calidad cuando uno escribe, se hunde la página. O se corre Le falta grueso. Esa es una, pero fíjense algo interesante, la verdad es que ya no tienen la misma utilidad que antes porque hoy día tienen grabadoras, tienen teléfono, fue una necesidad que cambió de la economía. Imagínense las empresas que producían libretas de taquigrafía, que tenían a sus trabajadores ahí, tenían invertido cierto capital. Cuando ese tipo de necesidades cambian, pues hay que cambiar la producción hacia lo que ahora sí necesita el país. Para eso se requieren mercados flexibles. Esos trabajos que se perdieron en las empresas que hacían libretas de taquigrafía, ahorita se necesitan en las empresas que ensamblan celulares o en otro tipo ¿han visto ahora la realidad virtual que viene? Bueno, van a necesitar muchos empleos ahí. Si tenemos un mercado muy rígido, la gente que pierde su trabajo en una actividad le cuesta mucho trabajo encontrar en otra.